Saludo a todos mis hermanos, deseando que en este día seamos guiados por nuestro Dios. Nosotros pecadores, porque nuestra competencia, como decía Pablo, si es que hemos recibido de Dios esa competencia de la fe, proviene de Él. Nada ha sido, en cuanto al conocimiento de Dios, mérito nuestro ni obra nuestro. Y sobre esto quiero referirme, ya que el título del estudio de hoy sería el siguiente: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y esto está en Filipenses 4, versículo 7. Ese es el título del estudio de hoy. Muy recurrido de nosotros porque está acompañado en este versículo 7 en el 6 en el mismo 6 por una frase anticipatoria de Pablo que hace que estos dos versículos sean realmente dentro de los que más nos comunican comprensión espiritual. Si estamos afanosos, nuestras peticiones deben ser dirigidas a Dios, porque no es bueno afanarnos en cosas que primero no son las más útiles, ni son las que Dios tiene por prioridad. Así que en el caso de estar afanosos, debemos comunicarnos con nuestro Dios, hacerle notorias nuestras peticiones a nuestro Dios en toda oración y ruego con agradecimiento o cimientos de gracia. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y dónde está el corazón? ¿Se referiría al corazón que late en el cuerpo? Yo entiendo que se refiere a nuestra cualidad de poder amar, o lo que anhelamos es lo que refleja el corazón. Y eso está en nuestra mente. Y dice, y vuestros entendimientos, que tiene que ver con la comprensión. ¿Cómo llegamos a comprender y entender que Jesús, por decirlo de una forma muy sencilla y corta, es el Hijo de Dios? Y por supuesto, para entender que Jesús es el Hijo de Dios, debemos entender quién es Dios. Pero Dios se ha encargado, y lo revela por la boca de Pablo aquí, de, con sus paz que sobrepuja todo entendimiento, protege o guarda nuestros corazones y nuestros entendimientos en Jesucristo. Es decir, hay un obrar de Dios por medio de su Espíritu en nuestros corazones, para que sea guardado en nuestros corazones lo que comprendemos en cuanto se entiende primeramente de la salvación y todas las cosas que sabemos y nos han sido añadidas en la comprensión de Jesucristo. Él guarda estas cosas en nuestros corazones. Por lo tanto, el primer síntoma que podemos ver de problema en cuanto a la fe o espiritual es que estas cosas no están en nuestros corazones, porque por el lado de nuestro Dios dice que Él guarda nuestros corazones y nuestros entendimientos en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos ayudados de Dios en esto. Imagínense que Dios mismo en nuestros corazones y nuestra mente guarde nuestro entendimiento, es decir, Él quiere proteger la comprensión de lo que más importante que nos ha enseñado, de que Jesús de Nazaret, su Hijo amado, a quien Él envió al mundo, estaba con Él antes en la gloria, en la eternidad, y Él lo encarnó para venir y tomar en su cuerpo la paga de nuestro pecado, para morir como un cordero sin tacha en la cruz para expiar los pecados del mundo. Así que Dios obra en nuestros entendimientos, es decir, nuestra mente es visitada de Dios permanentemente, diariamente, para guardar nuestros corazones y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir en Cristo Jesús? Que nosotros guardamos lo que hemos entendido y comprendido y que se nos ha revelado acerca de quién es Él, porque es importante conocer al Hijo, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Así que no estamos nosotros por nuestro propio mérito o por nuestra sola fuerza teniendo un entendimiento coherente, aplomado, conforme a lo que Dios ha revelado, sino que se debe a que Dios, en la paz suya y la paz que viene a gobernar nuestros corazones, nos trae tranquilidad, porque Él sabe todo lo que nosotros debemos comprender. La palabra dice aquí, sobrepuja. ¿Qué significa la palabra sobrepuja? En mi Biblia antigua significa, en la nueva debiera significar en las nuevas, que excede, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, nosotros no sabemos cómo Dios obra esto en nuestra mente, porque nosotros estamos ahí a veces pensando en la palabra de Dios, pero cuando eso aparece en nuestra mente, es parte de esta obra, de esta labor de Dios que sobrepuja todo entendimiento para guardar nuestros entendimientos, lo que nosotros hemos aprendido, hemos recabado espiritualmente,
en los corazones, lo hemos entendido en Cristo Jesús. Es decir, Él se preocupa de que nuestros entendimientos estén renovándose, manteniendo la comprensión y la esperanza que tenemos, por lo tanto, en Jesucristo como Salvador y como Hijo de Dios. Por lo tanto, esto es una obra de Dios. Se debe a la gloria de la obra esta de Dios en nosotros, en nuestros corazones, de que nosotros estemos en fe. Y esto mismo lo podemos encontrar también dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios o influenciado por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, es decir, lo maldice. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces todos nosotros que creemos y hemos confesado que Jesús es el Señor o el Hijo de Dios, ha sido porque el Espíritu Santo, que es el medio por el cual Dios obra en nuestras mentes, ha guardado nuestros entendimientos y comprensión en Cristo Jesús. Es decir, nosotros somos edificados en nuestras mentes, en nuestro espíritu, diariamente para mantener la confianza en Jesús como primero Hijo de Dios, como Salvador del mundo y futuro Rey de Reyes y Señor de Señores de este mundo. Y todo lo que hemos aprendido de Él, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros desde que resucitó de los muertos. Él, con su expiación, nos limpió de todo mal, de toda maldad. Pero lo que hoy quiero dedicarme, que comprendamos que esto que es tan trascendental, sin lo cual no podríamos ser salvos, es por obra del Espíritu de Dios, porque si Dios se preocupa de que nuestros entendimientos sean guardados en Cristo Jesús. Y esto es por su Espíritu que está en nosotros. Por lo tanto, en todos nosotros, cuando digamos yo creo que Jesús es el Señor, o en su corazón usted sienta alegría cuando está leyendo usted acerca del Evangelio, o algún hermano está explicando correctamente la palabra y usted siente alegría, eso es fruto de lo que Dios ha obrado en su corazón, de revelarle a su Hijo en su corazón y guardar su entendimiento, sus entendimientos, ¿cierto? Como decía por la iglesia, en el Señor Jesucristo. Así que la fuerza para poder permanecer creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, la comprensión ha venido de Dios en nuestras mentes por su Espíritu. Y eso ocurre día a día, Él todos los días nos protege. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer en Él. Es decir, también nosotros recibimos por el obrar de Dios en nuestra conciencia el fruto de llegar a amar a Jesús como Salvador, y eso nos constituye en hijos de Dios y personas que amamos a Dios y a Jesús. Por lo tanto, nuestro propósito de vida es distinto al del mundo. Es unirnos en el sentir de Dios acá, en que nuestros corazones sean guardados por la fe para salvación y perdón de pecado en Jesucristo como único Salvador y Redentor. Hijo de Dios, se nos ha revelado que es por medio de las obras que Él hace, porque no podría hacer las obras que hace, tan grandes que hizo en vida, no fuera Dios con Él. Y tan grandes son que incluso Dios le ha encargado, como sabemos nosotros, San Juan 5, el evento más importante del día final, que es resucitar a los muertos que han creído en Él y transformar el cuerpo de ellos y llevarlos a la gloria eterna juntamente con Él. Por lo tanto, somos guardados para alcanzar un gran premio, hermano, que ha sido ganado por Cristo. Así que no estamos aquí nosotros también deleitándonos solo en la grandeza del entendimiento. Este entendimiento tiene un fruto y llega a un puerto. El puerto es llegar al otro lado de la muerte, ser despertado por Cristo, por haber creído en Él, como él prometió, que quien creía que Él era el Cristo tendría vida eterna y nos resucitaría en el día postero. Por lo tanto, nuestros entendimientos son guardados en el Señor, es decir, creyendo que Él es el Hijo de Dios por el Espíritu Santo, por el obrar de Dios, para que alcancemos esta promesa. O sea, ninguna de estas cosas se puede desconectar una de la otra. Es toda una cadena de obrar de Dios, y ser sabio e inteligente, para que nosotros lleguemos a alcanzar nuestro cumplido entendimiento de quién es y la grandeza de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Si se nos desdibuja esto, se nos corrompe esta comprensión y se nos enseñan cosas distintas que no están en la escritura referente a Jesucristo, como por ejemplo, algunos creen que es creado, otros creen que enseñó acerca de guardar el sábado, de alimentos, y algunos creen que ellos mismos son Jesús, que son los casos más graves de elegir. Así que bueno, esto que le estoy describiendo, hermano, ¿para qué lo hago? Para que nosotros veamos que nosotros debemos
remitirnos a Dios para pedir sabiduría. Sabiduría en la fe que es en Jesucristo. Pero saber que Él va a estar ahí, obrando, porque dice, guardará, como es el título que hemos dado, nuestros entendimientos, nuestros corazones, o sea, el amor que tenemos en nuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, guardará lo que sentimos respecto de Cristo y nuestro entendimiento que aprendimos respecto de Cristo Jesús. Así que no es nuestra mente una cabeza hueca, sino que está ahí para pensar cosas solamente de esta vida, sino que se nos guarda en nuestra mente y en nuestro entendimiento por el poder del Espíritu de Dios, porque la carne no coopera esto. Y este es el gran dilema nuestro. Nuestros entendimientos son guardados por Dios, nuestro corazón son guardados por lo que hemos entendido de Cristo como Redentor, pero nuestra carne no coopera con esto. Y esta carne somos nosotros los que nos habita, aunque batallamos contra ella y muchas veces tenemos que reconocer que hemos pecado, pero no cejamos en el intento de apartarnos del mal, porque esa es la voluntad de Dios, que vivamos una vida recta, porque así también el Señor se presentó sin tacha en este mundo para morir por nosotros, así que nos dio también en ese ejemplo cómo debemos andar santamente, aunque en muchas cosas ofendemos, mas Dios misericordioso nos fortalece en el interior guardando nuestros entendimientos en Jesucristo. Y por lo tanto, cuando Pablo dice, y leímos anteriormente, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que cuando usted se sienta muy pobrecito o que está yendo demasiado mal en la vida, lo cual puede ser cierto, que Dios lo esté probando, recuerde que si usted está creyendo con toda firmeza de que Jesús es el Hijo de Dios, usted es la persona más afortunada del mundo, más afortunada del mundo. Porque Pablo mismo decía, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, las de este mundo y las potestades del diablo, ¿cierto? No nos podrán apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios entonces en nuestra fe actúa en nuestro interior poderosamente. Y si nosotros le pedimos sabiduría, la dará. Y si nosotros nos allegamos a Él, Él se llegará a nosotros. Es decir, ¿cómo yo puedo pretender fortalecer mi comprensión de Jesucristo si voy a pedir la opinión de la Atalaya o de la señora Elena de Juárez con sus libros o de lo que me dice tal pastor? Ni siquiera yo soy ¿cómo se llama? Consultable. Yo soy solamente una persona que le está haciendo notar una obra que Dios hace en su vida. Para que cuando ustedes sientan deseos de leer la palabra, sepan que eso viene de Dios, que está procurando guardar su entendimiento en Cristo Jesús. Lo está tratando de edificar en la fe. Cuando usted habla de Jesucristo y se ve llevado de hablar de lo que usted piensa, también lo está haciendo la obra como corresponde, porque dice que guardará vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, por lo tanto, todo lo que ha sido revelado por Dios y por su Espíritu en la Biblia debe ser lo único que debemos hablar y sobre ello edificar, pero no poner fundamento ajeno, como el mismo Señor Jesús decía que el que oía sus palabras y las guardaba o las hacía, iba a edificar su casa sobre la peña y las avenidas de agua no la iban a derribar. Así que consciente entonces de eso, más agradecido debemos estar de Dios, junto con todas las cosas que nos da para esta vida, nos da las más importantes, nos da a su Espíritu, que viene a morar a nosotros y guarda nuestros entendimientos y nuestros corazones, nuestro amor, nuestra comprensión en Jesucristo. Y además Él da la sabiduría, esa misma sabiduría que recibimos viene de Dios a nuestra mente. Si nos vemos esto como señal de la existencia de Dios, de que Él se cuida de nosotros, es porque todavía no nos ha amanecido mucho. Dios tenga misericordia y nos haga ver la importancia de lo que hoy día estamos hablando. Cuando usted tenga deseo de cantar o de alabar a Dios o de releer algo de la Biblia, hermano, sígase sentir si tiene el tiempo y el momento para hacerlo, porque Dios los está tratando de fortalecer internamente y guardando su corazón en el Señor Jesús y su entendimiento en Cristo Jesús. Por tanto, esto lo digo y reitero, para que ustedes cuando sientan ese deseo, se acuerden de lo que les estoy diciendo, porque cuando tenemos el deseo y no proveemos para el espíritu, más para la carne, estamos desaprovechando momentos importantes en cual Dios nos puede dar entendimiento y sabiduría. Todo esto debe estar, por supuesto, en concordancia con lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Sigo avanzando a otro texto bíblico. Ya sabemos entonces, no es bueno estar afanoso, nuestras peticiones deben llegar a Dios, eso disipa
la inquietud de lo que nos pasa y de lo que hemos probado en el día a diario. ¿Y qué tenemos como remedio a esta vida afanosa y complicada que nos toca vivir debido a que vivimos en un mundo difícil donde no se busca a Dios? Nosotros mismos éramos también en nuestro tiempo así. Esto produce una inquietud, un afán, ¿cierto? Pero confiemos en que Dios nos traerá la paz del entendimiento de Jesucristo como Hijo de Dios en su plenitud para que vamos a tener confianza de perdón y de vida eterna, y una vida eterna en la cual estaremos con Dios para siempre. Esto lo digo que por gracia, porque yo sé que el que ha ganado todas estas cosas es la cruz de Jesús. Eso es lo que me despierta mi entendimiento ahora que estoy hablando, ¿eh? Así como ustedes podrán decir exactamente lo mismo, porque Dios nos ha guardado todo nuestros corazones en el Señor Jesucristo. Que también ahora vamos a leer en Gálatas 5, verso 16 en adelante. Dice, digo, pues andad en el Espíritu. Recuerden lo que hemos estudiado, esto no nos estamos pasando a otro tema, es el mismo tema. Guardará vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace vuestro Espíritu? Porque nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Y aquí Pablo dice, andad en el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Ese que viene a ser morada con nosotros y hablarnos de Jesús y, como decía, aguardar nuestra comprensión y entendimiento de Jesús, o sea, que se mantenga, que no derivemos a otras comprensiones distintas a que ha sido revelada por los apóstoles, otros sentires distintos. El Espíritu Santo está haciendo eso, tomándolo de Cristo, lo que ya ha enseñado, el Evangelio, y haciéndonos saber. Todo lo que necesitamos saber para la salvación está en la Sagrada Escritura. Se lo digo con esa convicción. Lo que hablaron los profetas, apóstoles, Jesucristo. Si usted quiere saber la voluntad de Dios para la salvación y la vida eterna y conocer a Dios, lea la Biblia. Léala con fe, pidiendo a Dios sabiduría porque la da. Y Dios guarda su comprensión, lo que Él le va añadiendo, en Jesucristo. Es decir, hay un beneficio. Usted adquiere comprensión, entendimiento que les dado por Jesucristo. Y ese conocimiento se mantiene ahí por el poder de Dios, porque la carne está todos los días haciéndolo dudar, pero Él es el que guarda nuestro entendimiento, es Jesucristo. Y nos fortalece para que no seamos confundidos en nuestra propia carnalidad, que está ahí siempre al acecho contra lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y aquí es lo que le estoy diciendo, ¿cierto? ¿Por qué no debemos satisfacer las concupiscencias de la carne? Porque la carne codicia contra el Espíritu. ¿Qué codicia contra el Espíritu? ¿Qué es lo que quiere la carne? Sino que nuestro entendimiento de Cristo Jesús sea borrado en nuestro corazón. Y esto por obra también del maligno, que las cosas carnales lleguen a primar en nosotros, más que la esperanza de vida eterna, que está guardada en nuestro corazón y en nuestro entendimiento por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso nosotros necesitamos que Dios fortalezca nuestro corazón con la fe, para que nuestro entendimiento y nuestra fe en Jesucristo sea permanente, para que heredemos por la fe en Él el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero ¿qué es la carne? ¿De dónde es asusada la carnalidad nuestra? Del diablo. El que hace pecado es del diablo. Él peca desde el principio. Así que cada vez que nosotros queremos hacer lo malo son obras del diablo. Y Él quiere quitar nuestra convicción de que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que está por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, codicia contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne, es decir, el Espíritu quiere desalojar a la carne, porque la carne para nada aprovecha. O sea, solamente nuestro cuerpo tiene que ser protegido, cuidado, como corresponde, ¿cierto? Para que la vida se mantenga. Pero no podemos satisfacer los deseos de la carne, guiados por esa sugerencia maligna que siempre se nos entrecruza en la cabeza y que es parte de nuestra mente cuando es asociada por el maligno. Y cuando nosotros mismos también le estamos oyendo de buena voluntad, lo cual es de muerte. Por lo tanto, si queremos colaborar al sentir de que sean guardados nuestro corazón y entendimiento en Jesús como Hijo de Dios, que es lo que es lo más trascendente, lo que nos trae perdón de pecado y vida eterna, es que el Hijo de Dios, pero en la carne quiere que eso se desaparezca de nuestra conciencia. Dice, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais más si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, banqueteo, cosas semejantes a estas las cuales denuncio, como ya anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, oír a la carne, ya sabemos en lo que podemos terminar. El maligno con todas estas cosas roba la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe.
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus aspectos y concupiscencia. O sea, los que hemos creído en el Señor Jesús se nos ha derrotado el camino de que debemos andar como Él anduvo. Jesús no anduvo nunca en borrachera ni en ninguna de estas cosas, sino que un santo varón de Dios, sin tacha, como no hay ninguno al que Dios le llama a su hijo amado, porque es su voluntad siempre. Él se mantuvo en correcta templanza y rectitud, santidad, para hacer un sacrificio aceptable en la cruz del Calvario por nuestros pecados, lo cual hemos entendido nosotros y de ahí vemos su grandeza, el amor, su grandeza de amor que tiene para con nosotros. Así que, mis hermanos, la batalla en nuestra fe se va a decidir en nuestra mente, se va a decidir primeramente en nuestra mente. Por eso que le digo que es importantísimo vigilar y contar con que Dios guarde nuestro entendimiento y corazones en Jesucristo. Y saber que está esto haciéndose en nuestra mente una batalla contra la carne, que somos nosotros mismos que nos habita, porque la carne a veces nos sugiere cosas. Nosotros podemos terminar de hablar de la palabra de Dios y hay un problema en la casa, inmediatamente nos airamos, nos enojamos, podemos decir cosas que no corresponden, no pensamos, y dice la Biblia, airaos y no pequéis, no deis lugar al diablo. Yo pido a Dios que, primeramente a mí que estoy aquí hablando, no me suelte, que siga Él guardando mi entendimiento en Jesucristo, porque la carne está ahí a la puerta, asusada del maligno. Y esa carne no es otra cosa que yo mismo, en versión incrédula, esa manifestación de un personaje incrédulo, ¿cierto? Que sería yo en la versión incrédula, el que maligno quiere que se establezca en el corazón y en la mente. Por lo tanto, el Satanás quiere que nosotros prime la carne y los pensamientos carnales. ¿Qué opina nuestro cuerpo y nuestra mente? Sin el Espíritu de Dios, que sí que está bien que hagamos eso. Pero ¿quién se opone a todo esto y nos ha mantenido por el camino recto? Nuestro Dios que ha guardado nuestro amor hacia Jesucristo, nuestro entendimiento en Él como Salvador. Por eso es que todavía luchamos, todavía batallamos contra la carne y sabemos que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos mantenga y nos fortalezca en Jesús y nuestro entendimiento esté en Él. Así que por un lado tenemos al Espíritu de Dios que nos auxilia, recordándonos las cosas que Jesús hizo para que nuestro entendimiento esté fortalecido, se mantenga, pero por otro lado tenemos una lucha permanente contra la carne y esto no para nunca. Desde el día que usted nace hasta el día que muere, esta batalla va a estar ahí. Si usted se cansa, está haciendo el trabajo del maligno, siendo victorioso en usted. La batalla hay que darla, pero tenemos ayuda. Dios en nuestros corazones guarda nuestros entendimientos. Por lo tanto, aprender la palabra de Dios es muy importante porque es como armarse de espada, de escudo, de casco, como dice Pablo, toda la armadura de Dios. Y esta batalla, ¿dónde la damos primeramente? En el corazón, en la mente. El maligno quiere dominar en nuestro corazón y el Espíritu de Dios quiere que domine Cristo. ¿De dónde nacen los pecados, hermano? ¿No son de nuestros corazones? ¿Quién quiere que nuestros corazones se guarden en Cristo Jesús? Nuestro Dios. Y Él batalla con su Espíritu en nuestro corazón. Se fijan entonces que la batalla en nuestra mente está en nuestra mente todos los días hasta que muramos. Por lo tanto, usted no puede andar desapercibido por la vida. Pero también agradecido de Dios, aunque esta batalla es dura y cansadora, tenemos ayuda de Dios. Si oímos al Espíritu de Dios, vamos a ser fortalecidos. Y vamos a permanecer en esta verdad y vamos a heredar el galardón cumplido de la vida eterna. Pero si oímos a los deseos de la carne, nos espera nada más que la perdición. Porque tarde o temprano los deseos carnales van a desalojar el amor de Cristo y el entendimiento de Jesucristo va a ser olvidado y el amor hacia Él también. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber si estamos nosotros siendo guardados por Dios, en nuestro entendimiento y corazón? Se mostrará en cómo estamos hablando de Cristo y lo estamos predicando, si queremos vivir conforme a lo que Él dice, o si estamos totalmente descuidados referente a ello. Voy a leer ahora Juan 2, verso 14. Dice: os he escrito a vosotros padres por los que habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros mancebos porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros. Es lo mismo que estábamos leyendo en el otro versículo. Es decir, Él guarda nuestro entendimiento en Jesucristo. Por eso mora en nosotros. ¿Y cómo? Y de esa forma, como mora en nosotros, hemos vencido al maligno.
soy fuerte y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo lo vencimos? Creyendo esa palabra. Entonces, mientras la palabra del Evangelio, la promesa de perdón de pecado y vida eterna que nos dice que el maligno fue vencido porque Cristo en la cruz llevó nuestros pecados y maligno no nos puede condenar, es lo que guarda nuestro entendimiento de Jesucristo y nuestro amor, haciendo hacer nuestro amor hacia Él, siendo pero absolutamente indignos de toda consideración, porque también nosotros pertenecíamos antes al que hacía las obras de las tinieblas, al maligno, porque hacíamos las mismas obras en nuestros corazones y en nuestras mentes, hasta que vino Dios y alumbró en nuestros corazones con la luz de la verdad de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Pero si usted quiere descanso, le digo, lamentablemente, hermano, el descanso que tenemos es que el Señor Jesús ha vencido al mundo. Pero Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y la batalla, como les decía, se decide en la mente, por medio de la fe, por medio de la perseverancia, en creer que lo más grande que nos puede haber ocurrido es que el Señor nos haya revelado a nuestros corazones que Jesús de Nazaret, ese sencillo hombre, no era ni más ni menos que el Hijo de Dios, por quien Dios había creado todas las cosas. Y él mismo se tomó la carne, que antes era y es semejante a Dios, igual a Dios en todo en principado, en toda potestad, pero sujeto a Él. Él vino a este mundo con amor nuestro para darse. ¿Qué hace nacer nuestro amor hacia Dios sino el saber que Él murió por nosotros? Eso es lo que nos convence. Es ese punto poderoso que nos mantiene en Jesucristo, que todavía le amamos. Como dijo Pedro, que le había negado 3 veces, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Qué triste decirlo después de 3 veces de haberlo negado, pero él eso era lo que realmente primaba en su corazón. Él estaba dolido por haberlo negado, porque dice, entristecido porque por la tercera vez le preguntara si lo amaba. Le dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Así que puede ser una persona que haya negado 3 veces a Jesús, pero sea el indicado, porque finalmente ve su amor y se aferra. El Espíritu de Dios viene, su entendimiento se solidifica. Así que, mis hermanos, nada está dicho hasta el último día de nuestra vida. Si hemos guardado la fe, como dijo Pablo, he acabado la carrera y guardado la fe. Lo que importa es eso. No solo correr la carrera, sino guardar la fe, que es que Jesús es el Hijo de Dios. La carne quiere que tú lo saques de tu corazón, que desobedezcas a Cristo, que hagas la voluntad de la carne para que termines rechazando a Jesucristo. ¿Cómo yo puedo servir a Dios y a Jesucristo haciendo las obras de la carne, aunque son conocidas a nosotros? Terminamos obrando conforme a la carne, desechando a Dios. ¿Cómo hablaríamos de que estamos arrepentidos de los pecados? No podríamos, no podríamos arrepentirnos porque estaríamos de acuerdo con las obras de la carne. Pero si tenemos otro espíritu, que es el de Dios, estamos convencidos de pecado y se nos hace necesario Jesucristo en nuestros entendimientos y en nuestros corazones por revelación del Espíritu, que Él es Hijo de Dios, como le pasó a Pedro, que Dios se lo reveló en el momento que Jesús preguntó. Y Él era bienaventurado porque se lo reveló el Padre que está en los cielos. Así que todos ustedes, hermanos, tal como decía aquí, guardará vuestros entendimientos, corazones de Cristo Jesús, han sido tocados por el Espíritu de Dios. Y nuestro Dios, el Padre, le ha querido revelar a Jesucristo en ustedes. Esa es la victoria nuestra. Nosotros no somos victoriosos en nuestra carne, hermano. Es una batalla en que se pierde y se gana. Muchas veces podemos estar muy bien, mucho tiempo, pero no nos faltará por ahí algún viñón. Tenemos que hacer derechos pasos, no quedarnos tendidos en el camino, porque el maligno querrá a través de cebarlo con los deseos carnales, apartarlo de Cristo. Por eso es que no debemos amar el mundo, como dice 1 Juan 2 verso 14, no améis el mundo, dice, y las cosas que están en este mundo, sino si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre ni del mundo. Estamos leyendo en 1 Juan, eso lo termino de leer. Así que el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Significa no que uno es salvo por obra, significa que uno no debe darle cabida a las obras de la carne, sino que batallar contra ellas, porque eso va a desalojar a Jesucristo, en quien hemos creído como Salvador de nuestros corazones. Los profetas, ¿cuánto tiempo Dios habló por boca de ellos? Pero llegó un momento en que Dios ya no les habló más y vino el juicio. Así también nosotros no podemos jugar con esto. Dios es misericordioso y perdonador, pero no tendrá por inocente al malvado, dice la Escritura. Así que Dios no es un aparcero. Él nos ha traído la buena nueva, que estamos en paz con Él siendo enemigos, porque su Hijo llevó los pecados.
Y ahora nuestro corazón no olvida eso. Se levanta alegre todos los días porque Jesús es la puerta al reino eterno del Padre. Y es estrecha. Son pocos los que entran por ella. Y usted, hermano, tiene el privilegio de entender que Jesús es el Hijo de Dios, su Salvador, que vino a morir por los pecados. Usted ha sido bendecido porque el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Padre también, por medio del Espíritu, está guardando su corazón, su entendimiento en Jesús para que usted no deseche el Evangelio. Hay una batalla que se está dando en su corazón. Oiga la voz del Espíritu de Dios, oiga la voz de Jesucristo. Vea cuán importante es la obra redentora. No considere ninguna otra cosa más importante que esa, porque hablar de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados es lo que salva al mundo y trae perdón de pecados y vida eterna. No hay otro tema más importante. Todos son, debemos aprender toda la palabra de Dios, pero el mensaje principal es que Cristo murió por nosotros. No tenemos nosotros otra esperanza, no tenemos otra tabla de salvación, de dónde agarrarnos en este mundo tormentoso. El mundo ha naufragado, nosotros la única tabla en la que estamos agarrados es nuestro Señor Jesucristo. Y es la cruz de Cristo, es lo que nos mantiene todavía siendo aceptos en el amado. Y de esta forma podemos vencer al maligno y ver el sentido de la vida, no un fingido servir a Dios, sino que un servir a Dios de amor verdadero. Porque hemos visto que es grande la salvación y esto se nos revela y se nos ha revelado también por su Espíritu en nuestra mente. Así que no estamos luchando solo en nuestra mente, hermano. Dios está con nosotros. Y aquí en Efesios, miren, hablando de lo que Dios obra para que el Evangelio sea mantenido en nuestros corazones y nuestro entendimiento en él vaya creciendo. Miren lo que dice en Efesios 1, verso 17 hasta el 21, 17 al 21. Muy conocido, que dice el Dios, el Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu, sabiduría, revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como leíamos en el texto nosotros, eh, dicho de otra forma, ¿cierto? Guardará vuestros corazones y entendimientos de Jesucristo. Y aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren que similar la frase. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. Es decir, ¿para qué? Entonces, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué Él guarda nuestros corazones y entendimientos en Jesucristo? Para que sepamos, dice, verso 18, cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, para que podamos comprender y pesar lo que estamos ganando por creer, por el don de la fe que nos es concedido, que Jesús, el Hijo de Dios, hay riquezas de gloria, es decir, de eterna vida, de eternidad con Dios para vivir con Él, como herencia para los santos. Y dice, verso 19, ¿cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Por cómo creemos? Porque estamos firmes, porque somos los que tenemos la fe más grande y podemos jactarnos en nuestra fe. No dice, creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Es decir, la fe es poder de Dios vivo en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Por eso que Dios no lo va a dejar tranquilo, lo va a estar siempre hablando en su corazón. Con aquella voz que no es audible, sino que la voz que Dios tiene, como nos habla en nuestra conciencia. Y dice que creemos, ¿cierto? El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que opera en nosotros para que creamos. Imagínense el poder que se necesita para que un incrédulo crea. Un poder no nimio, no pequeño, hermano. La lucha es dura, no tenemos fuerza, pero la fuerza está en Dios para guardar nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted sienta en su mente el deseo de leer, alabar, rendirle culto sincero a Cristo, porque usted ve que le ha amado, ha muerto por sus pecados, y usted también por este mismo sentir procura no obedecer a los deseos de la carne, andar conforme a la voluntad de Dios, sepa que ese es el camino. Es que la operación de la potencia de Dios está orando en usted, lo está convenciendo del amor de Dios en Jesucristo y doblega nuestro corazón duro a hacer lo que Dios quiere. Así que no solamente son guardados nuestro entendimiento, sino que se alumbra los ojos de nuestro entendimiento por medio del Señor, para que podamos conocer las riquezas de su gloria. El que todavía ve el reino de los cielos como algo no deseable es porque no sabe lo que se está perdiendo. No ha podido cuantificar el tesoro. Acuérdense de aquella parábola que yo siempre le digo que tanto me gusta. Un hombre iba por un campo, encontró un tesoro enterrado en la tierra. Hizo el hombre inteligentemente, primero lo compró el banco, o sea, compró el campo y obtuvo el tesoro. Usted ha comprado el campo.
Eso significa renunciar a todo lo que uno posee. ¿Renunciaría usted a todo lo que posee si fuera su vida necesario perderla por Cristo, con tal de obtener el tesoro de el perdón de los pecados y la vida eterna por Jesucristo? Yo sin duda sé que es el mejor negocio que uno puede hacer. ¿Cuál será la recompensa que usted obtendrá por obedecer a su carne y a Satán? La muerte. El mismo ya está condenado a muerte, tiene poco tiempo. Por el contrario, padecer, por perseverar en la fe, creyendo que Jesús es Hijo de Dios, Salvador del mundo, guardando el Evangelio en los corazones, puede ser muy difícil en este mundo vivir conforme a esa fe. Pero Dios le hará alumbrar su entendimiento para que usted, lo que ha sido guardado en su corazón, su entendimiento respecto a Cristo Jesús sea más fuerte para que usted vea más valioso entrar en el reino de los cielos que participar de los placeres temporales del pecado, como dice por ahí la Escritura también. Así que somos visitados en nuestra mente. Hay una batalla en nuestro corazón, como sabemos, pero ahora estamos tratando de explicarnos un poco cómo es. Por un lado, el Espíritu quiere que esto se mantenga en el corazón, alumbrando el entendimiento. Todo lo que hemos hablado, por otro lado, el diablo por medio de la carne quiere cautivar nuestro interés para otro lado, para que nosotros andemos conforme a los malos deseos, obrando impíamente, de tal forma que el Espíritu de Dios termine apartándose de nosotros y la fe nuestra ya no existe. No podemos contristar al Espíritu Santo, porque si le contristamos, el que guarda nuestros corazones, Jesucristo, nos va a dejar. Como le pasó a Ananías y Zafira, que se condenaron ellos mismos a muerte por mentir al Espíritu Santo de un asunto de la venta de una propiedad. Usted sabe la historia, no lo voy a contar. Dice en Juan 16, verso 7, empero yo os digo la verdad, es necesario que vaya, porque si no fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado, de justicia y juicio. Usted está redarguido, convencido de que usted ha pecado y el Señor Jesús lo ha salvado. ¿Está convencido usted que Dios es justo y que va a juzgar a los seres humanos por sus pecados? Sí, por lo tanto, usted no va a ser condenado si cree que Jesús murió por usted. Es decir, usted se salva porque otro pagó la deuda. Y el mundo no cree esto, porque prefiere gozar de vivir en injusticia, porque es más fácil vivir así que apartarse del mal. Entonces, aquí se ve claramente que ellos no nos dio la voz de Dios, ¿no? A que los redarguye de pecado, más nosotros sí. Nosotros no hemos subido al arca, hemos creído que viene el diluvio, el fin del mundo, un diluvio de fuego ahora. Pero este temor que tenemos de ese juicio que nos hace creer en Jesús es el Dios que nos está manteniendo en el exterior, como ya hemos explicado tantas veces antes durante este estudio. Así que nos ha redargüido el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, de pecado ciertamente por cuando no creen en mí, y de justicia cuando voy al Padre y no me veréis más. Entonces, si estamos convencidos de que, ¿qué es lo que nos permite convencernos de que hemos hecho algo malo? Aunque cueste harto, pero puede ser que nos cueste, pero se produce la tristeza por la convicción de pecado y de juicio final, es porque el Espíritu Santo todavía no lo ha abandonado, mi hermano o hermana. Si usted todavía tiene convicción de pecado y pide perdón al Señor, es porque usted todavía es hija de Dios, porque el Espíritu Santo no le ha abandonado. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos abandona? Lea la historia de Saúl, que en manos del espíritu malo de parte de Jehová, o de los malos espíritus, por una primera parte. Y ustedes saben cuál es la labor más agradable para el maligno respecto de nosotros, es robar la palabra que fue sembrada en nuestro corazón. Porque si nos desesperanza y nos roba la palabra, estamos muertos. Y él es homicida y de eso se complace y por eso vive y para eso vive. Así que esto se da en nuestras mentes, hermano, esta batalla. Carne contra espíritu. La carne quiere desalojar nuestro entendimiento, de nuestro corazón, la obra redentora y salvadora de Jesucristo en la cual hemos creído al Evangelio. Así que tenemos que resistir firmes a esas cosas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros medirnos esto? Y créame que nos encontramos faltos muchas veces, porque dice en Juan 14:21, ¿cómo puedo saber que si yo soy aquellas personas que Dios está visitando con su espíritu para que su entendimiento y en su corazón sea guardado en Cristo Jesús? Esta es la característica, dice, verso San Juan, perdón, 14:21 en adelante, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado a mi Padre y yo le amaré, y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, ¿qué hay que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, ¿a qué te refieres con esto de que me manifestaré a ellos y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Este texto yo creo que debieran ustedes marcarlo, mi hermano, si pueden. Esta es la característica, por eso que del verdadero del Hijo de Dios. El que me ama.
¿Por qué le amamos nosotros a Él? Porque nos amamos primero, ¿me entiendes? Esto va parte por el Evangelio. El que me ama, mi palabra guardará. Si hemos aprendido que nos ama, ¿qué vamos a hacer con la palabra? O sea, ya no es solamente el Espíritu de Dios que guarda nuestros corazones y nuestro entendimiento de Jesucristo, sino que Él mueve en nosotros y nos da la fortaleza para guardar la palabra, porque le amamos. Llegamos a amarle porque Él se dio por nosotros inmerecidamente con su muerte expiar nuestros pecados y darnos vida eterna. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, por eso no permita que se la cambien ni en una coma. Y mi Padre le amará. ¿Cómo puede mostrar usted que ama a Jesús y al Padre Celestial? Guardando su palabra, o sea, guardando particularmente la doctrina de Cristo, es amplia, pero sobre todo el Evangelio, porque el que cree que Jesús, el Hijo de Dios, tiene vida eterna, y todas las otras enseñanzas que van complementando la comprensión, pero en esencia es creer que Jesús, el Hijo de Dios, y aborrecer esta vida si es necesario, o sea, dejarla de lado, lo bueno, el buen pasar si es necesario por causa de retener el Evangelio. Y si no es así, usted está tranquilo todavía viviendo, bueno, aprecie lo que ha recibido y sepa de que Dios le ha abierto el entendimiento de los ojos, usted ama al Señor, usted logra guardar la palabra, el Padre le ama, y viene además con toda esta seguidilla de bendiciones, viene el Espíritu de Dios a morar en usted para que guarde su entendimiento y corazón en Jesucristo. Dios entonces sí le ha alumbrado los entendimientos para que usted pueda ver que en el mundo no hay ningún lugar ni una persona más importante con quien estar, sino a Jesús, porque de Él mana la vida, Él tiene vida en sí mismo. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. En Él esperamos ser resucitados de los muertos en el día de. Así que en nuestras mentes hay una batalla. Esa batalla se está dando todos los días. ¿A quién va a oír usted? ¿A la carne o al espíritu? ¿Al diablo o al espíritu de Dios? ¿Qué nos promete el camino del maligno? Un mundo de placeres temporales, como consecuencia de la muerte. Por el lado de la fe, probablemente muchas persecuciones y sufrimientos. Una batalla permanente contra uno mismo, que no está conforme incluso ni con nosotros, con uno mismo, porque la carne lucha contra el espíritu. Pero la promesa de vida eterna es firme, porque el que cree en Él tiene vida eterna. Así que debemos estar abrazados de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra única esperanza de salir de esta tormenta que es la vida. Dice después en el verso 26 de San Juan 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre, perdón. Él os enseñará las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esto forma parte de lo que dice de guardar nuestros corazones de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo recuerda las cosas que nos ha dicho. Otro texto más. Dice San Juan 17, 17 al verso 20. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pide el Señor por sus discípulos antes de padecer. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Aquí claramente vemos que lo que Jesucristo, la cualidad de él de ser un hombre santo, apartado del mal, este Hijo de Dios, se santificó, dice, para que nosotros fuéramos santificados en la verdad, o sea, para que él no tuviera ningún tipo de error, que hubiéramos estado engañando y también que él podría hacer un sacrificio en favor nuestro, sin tacha, para ser acepto, para que él muriera en lugar nuestro. Así que él pide que seamos santificados en la verdad. Es decir, ¿qué es lo que nos hace que Dios nos declare que seamos santos, estemos santificados? El creer que Jesús es Hijo de Dios, creer en su verdad que nos predicó. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que él vino a morir por nuestros pecados. Y ahí dice el verso 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, ¿qué palabra? Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. O es otra cosa, ¿no? No es otra cosa. Lo más trascendente es que Él tiene vida y en Él hay perdón de pecados. Y hay una gloria eterna prometida por Él cuando Él venga a buscarnos en el día postrero. Avanza un poco más, dice en Efesios 4:6, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros, o sea, de nosotros, perdón, es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio donde los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a cada uno nos da la medida, dice, conforme al don de Cristo. Es decir, Dios reparte sus dones conforme a lo que Dios y el Espíritu Santo determinan, pero eso prueba que somos ayudados en nuestro interior para guardar la fe y para la batalla que damos por ella en nuestros corazones contra las potestades de las tinieblas. También en Filipenses 3:7 dice, pero todas las cosas que para mí eran ganancias eran reputado por pérdida por amor de Cristo. Claro, no se pudo quedar con Cristo y el judaísmo. Él tuvo que desechar su confianza en las obras de la ley.
traspasarse con la confianza de la justicia que por la fe en Jesucristo, por la fe en que Él es el sacrificio que Dios ofreció para ponernos en paz con Él, porque Él murió por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, así que está claro a lo que se refiere. Ciertamente reputo todas las cosas en pérdida por el eminente conocimiento del Señor Jesús, mi Señor, por amor del cual lo tengo. He perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo. Aquí, ¿qué podemos decir? Pablo considera que el conocimiento de la obra redentora de Cristo, la justicia, la salvación que es por la fe en Jesucristo, le lleva a tener todo lo que hay en el mundo y lo que haya aprendido como por pérdida, en comparación con el eminente conocimiento del Señor Jesús, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Quisiera ya ganar, no teniendo mi justicia que por la ley típica de la confianza del judío, del fariseo. Él no quería ya estar esperando a Dios con esa confianza, sino la que es por la fe en Jesucristo, la justicia que es por la fe, la que usted ha recibido, mi hermano, porque usted creyó que ha sido justificado por la fe, porque Cristo murió, por la fe en que Cristo murió por usted y resucitó porque Él llevó sus pecados y mis pecados y los de todos nosotros en su cuerpo y murió por ellos. Muerto pues, entonces somos liberados de la condenación de la muerte. Así que Pablo también aquí nos dice que el eminente conocimiento de Jesucristo que hemos recibido, que también está en su conciencia, así como nosotros, siendo permanentemente mantenido por el poder del Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, es superior a cualquier cosa que uno pueda buscar en esta vida, porque no hay vida en ninguna filosofía ni sabiduría en el mundo, y menos probada que sea así. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Ningún sabio de este mundo, filósofo, profeta o pretendido Mesías, ha hecho esto de morir y volver a resucitar y delante de testigos, ¿cierto? Para darnos testimonio de que Él era el que tenía la palabra de Dios autorizada para hablarnos. ¿Y de dónde vino esa autoridad? Primeramente, en todo lo que hizo y todo lo que habló y dijo. Pero finalmente, como prueba máxima final, es que Dios, habiéndolo predecido por nuestros pecados, como dice Jehová, cargó en el pecado de todos en el pecado de todos nosotros. Después que pudo subir en expiación, le dio que viviera por largos días y lo sentó a su diestra. Si usted no entiende que es con esa comprensión, la que está guardada por su espíritu en su corazón, y el día que el diablo se la robe, usted ya está perdido, no tiene esperanza de nada, va a tomar todo lo que yo le estoy diciendo hoy día quizás como algo quizás exagerado, ¿no? Pero no es así, mi hermano. Si usted no tiene a Jesús con convicción en su corazón de que eres el Hijo de Dios, su Salvador, y esto no le produce en su corazón la alegría que sobrepuja a toda alegría, algo anda mal con usted en su corazón, quizás está todavía en otras cosas. Dios le dé entendimiento y le abra la comprensión, le despierte. ¿Cómo será de difícil esta batalla que somos auxiliados por el Espíritu de Dios en nuestra mente para mantener esta doctrina? Por lo tanto, debemos apreciarla oyendo. Nuestro amor a Cristo lo mostramos guardando esta palabra, porque el que le ama su palabra guardará. Y de esta forma el Espíritu de Dios ha venido a ser morada. Como le dijo Jesús a la mujer del pozo, adorará al Padre en espíritu y en verdad. Ya no son necesarios lugares, grandes templos, sino que le adoramos en nuestros corazones porque Él ha hecho de que en nuestros corazones se mantenga la confianza en Jesucristo. Y esto no es posible hacerlo nosotros. Esta fortaleza de fe y de este don viene de Dios. Somos absolutamente dependientes de Él. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer es no darle la importancia de vida. En Filipenses 3:1 dice, resta hermanos que os gocéis en el Señor. A mí la verdad no me molesta escribir las mismas cosas, o sea, estas cosas que de repente uno dice, ¿y para qué otra vez vamos a hablar del Evangelio? Dice Pablo, a mí no me molesta escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, o sea, que se las vuelvan a repetir. Guardados de los perros, de los malos obreros, guardados del cortamiento. ¿Por qué guardados? Porque ellos cuando creyeron en Jesús, aparecieron por ahí otras personas que le decían que también había que circuncidarse. Pablo decía, vacío soy de Cristo, o habéis despojado de Cristo, lo que por la ley es justificado. Así que le dicen, guárdense de esos que andan circuncidando al cortamiento. Dice, guardados de ellos, dice. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, nosotros estamos circuncidados del corazón por la fe en Jesucristo. Porque servimos a Dios en espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, que realmente ha sido visitado por su espíritu y ha sido circuncidado su corazón, es el que se gloría en Cristo, el que ve la grandeza de la obra redentora, cree que es el Hijo de Dios y le sigue. Le seguimos. Hoy día no nos hemos movido un metro de donde estamos sentados y hemos seguido a Cristo.
y estamos siguiendo a Cristo por guardar su palabra. Así que, mi hermano, cuando usted tiene este gozo, siente este gozo de que Jesús es el Hijo de Dios, es porque el Espíritu de Dios, nuestro Padre Celestial, están vigilando sobre su entendimiento y lo están acrecentando. Colosenses 1:9 dice hasta el 11. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos entonces vamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí hay una obra del Espíritu Santo. Aquí otra vez están hablando de esta obra de que Dios guardará vuestros entendimientos, etcétera, etcétera. Dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando toda buena obra y creciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Es decir, la fortaleza para poder soportar todas las pellejerías que podamos pasar por causa de Cristo, Dios las anticipa y las derrama en nuestros corazones en los momentos difíciles. Pero se nos pide que andemos como es digno del Señor, o sea, como Él nos mandó, agradándolo y fructificando y haciendo toda buena obra. Las buenas obras no nos van a hacer daño, no tengamos temor a hacer bueno, a orar correctamente. Lo que tenemos que tener temor es de obrar lo malo, aunque siempre la gracia de Dios todavía está ahí disponible para el que vuelve al Señor. Así que Dios quiere que andemos como dignos, agradándole y fructificando en toda buena obra. También pide por nosotros en el verso 9, Pablo, de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría espiritual e inteligencia. Y por supuesto también, no solamente llenándonos de conocimiento, sino que agradando al Señor en todo. Y voy leyendo también ahora en 1 Juan 3:8, el que hace pecados del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para establecer el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, o sea, a eso a lo que tiende, porque también yo puedo decir, no hay hombre que no peque, ¿cierto? Porque la Escritura lo dice, pero el que es nacido de Dios sabe que no se puede dar a vivir absolutamente, porque es contrario al espíritu del Evangelio que hemos recibido, a la enseñanza. Dice, no hace pecado porque su simiente está en él. ¿Por qué? ¿Cuál es la simiente de Dios que está en nosotros? El Evangelio. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo hemos nacido de Dios? Por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, si usted ha nacido de Dios, ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Eso lo constituye en su Hijo. Y eso va a batallar en su corazón para que usted se aparte del mal. Y usted debe condescender con ese buen espíritu que Dios le ha concedido para revelarle a Jesús y para mantenerlo en un camino correcto. Verso 10 dice que estos son manifiestos los hijos de Dios, los hijos del diablo, cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos uno a otro. Así que está más que claro, hermano, es que todavía tiene rencores, preferencias dentro de la congregación por ciertas personas, más a una persona que otra, o a un familiar más que a otro. No está siendo guiado su entendimiento en Cristo Jesús, o lo ha olvidado lo que aprendió en cuanto a la gracia del Señor, que es sublime y es para todos los que creen. No, el que no cree, por supuesto, sabemos que lamentablemente ya en vida está condenado. Dice también en 1 Corintios 1:26, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, y no muchos poderosos, no muchos nobles, ante los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, los flacos del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los vil del mundo, y los menospreciados escogió Dios para deshacer a lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. O sea, todo esto de que Pablo nos habla de que somos, Dios escogió en lo que se había perdido, escogió en aquello que estaba desechado y lo que se había perdido, es para que nadie nos jactemos y digamos, bueno, yo entendí con mi inteligencia la salvación, la obra redentora, la grandeza de Cristo. No, hermano, todo esto ha sido revelado en su corazón. Yo le vuelvo a decir, esto, esto de que Jesús es hijo de Dios lo comprendí leyendo la Biblia solamente. Y entiendo que ustedes también la han leído y Dios le ha dado sabiduría y estamos concordando que es lo más difícil, pero a la vez agradable porque vemos que hay una mano sobrenatural ahí, que es la de Dios que está orando en los corazones de todos nosotros para que tengamos comunión en Jesús. Verso 30 más, de Él sois vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho? Sabiduría. La sabiduría que tenemos por el Espíritu de Dios ha venido de Él. Justificación, Él murió por nosotros. Santificación, nos enseña que debemos apartarnos del mal. Y redención, que un día nos vendrá a buscar para que vivamos con Él. Bueno, y aquí el texto que yo siempre me ha gustado leerlo, ¿cierto? Porque veo aquí en estas palabras grande enseñanza. Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada más después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Es decir, hermano, si hay un maligno que quiere quitar la palabra en nuestros corazones, todo esto que estamos diciendo tiene sentido.
porque de lo contrario preocuparnos de la doctrina, pedir que Dios guarde nuestros corazones en la comprensión, en el entendimiento del Evangelio correcto, que es en Cristo Jesús, estaría de más, ¿cierto? Todo este cuidado y preocupación. Pero hay un maligno que roba la palabra, hermano, y usted debe estar atento. Y está advertido. Juan 8, verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Miren la diferencia. Jesús dice que habla lo que ha visto del Padre. Está hablando claramente de que todo lo que hablaba Jesús lo recibió de Dios. Pero todo lo que hablaban los otros que lo acusaban y lo querían matar, lo habían oído y visto acerca de su Padre. O sea, hay dos padres. El Padre eterno, que envió Jesús al mundo, y hay un padre de mentira, que es el diablo. Y según los frutos y las obras que hacen, se ve a qué padre obedece. Nosotros hemos de obedecer a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos habló lo que el Padre le comunicó desde antes de la fundación del mundo. Verso 39, respondió y dijeron, nuestro Padre es Abraham, dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, clarito, yo estuve con Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos el cual en Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Entonces, hermanos, los que están bajo la influencia de Dios, ya sabemos la característica, aman a Jesús, le amamos. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. O sea, el que ama a Jesús están probando que es hijo de Dios. Pero el que no ama a Jesús y no cree en su doctrina y su enseñanza, ya sabemos de quién hijo, del diablo. Porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Es decir, ellos están confundidos porque han seguido al padre de mentira. Verso 44, si vosotros de vuestro padre el diablo sois, los deseos de vuestro padre queréis cumplir, el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y porque yo digo la verdad, no me creéis. Entonces, hermano, una forma de diferenciarnos y mostrar nuestro real pensamiento respecto de Cristo es amarle y guardar su enseñanza. Y seguir la enseñanza de este mundo es estar hablando tarde o temprano al que está detrás de todo este gran engaño, el maligno. Efesios 2.1 dice, de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, este príncipe de la potestad del aire, el diablo está orando en los hijos de desobediencia, en los corazones, entre los cuales todos nosotros también vivimos nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por mucho amor que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, juntamente nos resucitó y así nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. O sea, en la esperanza de que Él está a la diestra de Dios después de haber muerto por nosotros y vendrá a buscarnos en el día posterior. Así que, hermano, la condición de este mundo es andar conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. De ese espíritu de potestad nos resguarda el espíritu en nuestras conciencias respecto a Cristo Jesús, lo que hemos aprendido. Así que hay una batalla en nuestra alma que va a estar siempre hasta la venida del Señor. Eso no debemos olvidar. Santiago 1.2, natural varón que sufre la tentación cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a alguno, sino cada uno es tentado en su propia concupiscencia, es atraído y se va. O sea, además también, junto a que tenemos un tentador, que es el diablo, nuestro corazón es vendido al mal. Tenemos una concupiscencia que es atraída de lo malo. Solamente por el poder del Espíritu de Dios, que tome nuestros corazones y nos revele a Jesucristo, podemos cambiar el derrotero directo que teníamos antes hacia la condenación de la muerte. Y miren, aquí preocupación en Tesalonicenses 3.5 de Pablo, dice, por lo cual también yo, esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y nuestro trabajo haya sido en vano. Es decir, por eso estamos enviando a Timoteo. Así que, mi hermano, reconocer la fe, ¿qué significa? Es como hacer una repasadita en ellos para enterarse qué están creyendo, si se han mantenido en la fe que es en Jesucristo como explicado antes. Así que el mismo Pablo hacía esto, sabiendo que tenía el Espíritu de Dios, que eran guardados a Jesucristo, él también reconocía, es decir, vigilaba de buena forma, no mostrándose como un señor feudal con ellos, sino que por el amor de ellos
reconocer su fe para que el tentador, saber si el tentador nos ha tentado, porque roba la palabra del corazón. Ese es su profesión. Gálatas, porque la carne, 5:17, la carne codicia contra el espíritu contra la carne, y estas cosas se ponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Si hay una batalla aquí en que la carne quiere imponerse para llevarnos la condenación y robarnos a Jesús del corazón, y por otro lado el espíritu quiere que nuestro corazón, nuestra mente sea guardada en Cristo Jesús, es decir, que podamos retener y creer que Él es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros para que tengamos en vida eterna. Hay una batalla en el corazón. Todos los días se enfrentan a nuestra alma el maligno y el Espíritu de Dios que vela por nuestros corazones para que seamos alumbrados en nuestro entendimiento y mantengamos la fe. Yo le pido a Dios, mi hermano, que ustedes también tengan ese sentir de guardar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos e intenciones del corazón. Fíjense cómo el Espíritu de Dios está en nosotros, porque podemos discernir hoy si estamos en fe. Pero esto ha sido porque somos mantenidos por el poder del Espíritu de Dios que guarda, y lo digo por última vez en este estudio, nuestros corazones y entendimiento en Jesucristo, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sigamos manteniendo la confianza de que Jesús es la luz del mundo, porque es la vida, porque Él tiene vida en sí mismo para darnos en el día postrero. Guardemos la fe, guardemos la esperanza de vida eterna, aguardemos en toda nuestra vida, amando a Jesús, esta esperanza maravillosa de ser resucitados por el Señor Jesús para ser llevados al reino venidero y entrar en la vida eterna. Todo esto por obra y gracia de la obra de Jesucristo en la cruz, por su muerte y su resurrección. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, tengan una muy buena tarde y guarden sus corazones, guarden nuestros corazones y alumbre nuestro entendimiento por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Amén.